El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito. Hermanos, hermanas, seguimos con ustedes en nuestras reflexiones. Y qué importante, ¿no? Todas estas que hemos venido haciendo estos días. El lunes pues hablábamos justamente de las bienaventuranzas. Ayer martes, ser sal y luz del mundo. Y hoy miércoles veamos qué nos dice el texto bíblico de Mateo en el capítulo 5, versículo del 17 al 19, en esta 10ª semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se los enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumple y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. A veces nos podíamos preguntar, ¿por qué Jesús tuvo que aclarar de que no venía a abolir la ley y los profetas, sino por el contrario, a darle plenitud? Y era porque algunas personas de alguna manera trataban de descalificar ya la enseñanza antigua, la enseñanza que daban los fariseos, los rabinos. Jesús dice: no, momento, no se confundan. Yo he venido a darle plenitud, porque he venido a darle una interpretación auténtica, profunda y apegada a esta palabra del Antiguo Testamento, a esta palabra en la que ustedes han fundamentado la fe. Y agrega, si le quitan una tilde, o si le pusieran otra que no sea, y las enseñan hacia los hombres, no serán ustedes importantes en el reino de los cielos. Por el contrario, si las viven, si las enseñan, si las proclaman así, serán grandes en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo acá? Le está dando un valor enorme a la palabra. Y es que no es para menos, hermanos y hermanas. La palabra tiene una fuerza y cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque es la palabra de Dios, y la palabra en el contexto bíblico es lo mismo que la persona. Se identifica con la persona, está íntimamente unido a la persona que la ha dicho, y en este caso Dios. Por lo tanto, Jesús dice, no tenemos que saltarnos una tilde, una letra, una palabra de la que ya nosotros hemos escuchado. Tenemos que tratar de aplicarla en su profundidad. A veces reflexiono, pienso y digo, ¿por qué solo tomamos en algunas ocasiones de la Biblia las partes que nos conviene? Y las otras, estas las olvidamos o que sigan en la Biblia, pero para mí no tienen incidencia. La Biblia, hermanos y hermanas, es un combo que se toma todo o se deja todo. Pero no es que agarro esto y esto lo desecho. ¿Y esto por qué no? Porque para mí esta es historieta, porque para mí esta es leyenda, porque para mí esta es fábula, porque para mí esta es novela. No. En ese conjunto está la revelación. En ese conjunto está la voluntad de Dios. En ese conjunto encontramos el camino de la salvación. Por lo tanto, no podemos nosotros agarrar solamente versículos fragmentados, frases fragmentadas o textos fragmentados de la Biblia. Es todo en su conjunto. Y eso es lo que a veces nos cuesta entender. Porque somos a veces como los que aplican la ley, que solamente toman aquello que y le dan una interpretación en ese momento, no es que, pero cuando en otro momento esa misma ley les afecta, entonces la interpretación es otra. Tampoco. Hay una sola, y es aquella que el Señor nos ha dado. Por lo que es importante que descubramos esta verdad. Y aquí, ¿qué es lo que se pone de manifiesto? El amor a la palabra. Si tú amas la palabra, tú vas a querer toda la palabra. Y a veces hay textos en la Biblia ciertamente que son circunstanciales, son para darnos o ilustrarnos una realidad, pero no por eso se descartan, porque esa realidad que ilustran nos ayuda a comprender el significado profundo de la palabra. Alguien me podría decir, mire, pero es que el libro, por ejemplo, de las crónicas, que ahí lo que trae es un montón de crónicas. Una crónica pues es narrar un hecho que ha acaecido. Entonces, ¿y eso para qué? O los censos mismos de allá
del libro de los números. Entonces todo ese montón de censos, ¿y a mí para qué me sirve? Hermanos, hermanas, todo eso nos ayuda a entender cómo Dios ha venido acompañando, construyendo este pueblo. Esos números de personas también tienen un significado. O las mismas genealogías que aparece, por ejemplo, en el capítulo 1 de San Mateo. Entonces, ¿para qué este texto tan aburrido y ese montón de nombres que ni los entendemos, etcétera? Sí, pero te dan una genealogía para que conectes con el origen del Mesías. O sea, todo tiene un significado. De aquí entonces que es importante que nosotros vayamos dando el valor a la palabra. Y Jesús ha dicho hoy, yo he venido a darle plenitud, yo he venido a darle cumplimiento. Yo no he venido pues a quitar ni tan siquiera una sola palabra, sino para que ustedes le entiendan en el significado pleno y profundo. Y, óigase bien, no quitemos ni una tilde tan siquiera. No quitemos a veces en las traducciones igual. Podemos tomar como una traducción que sea más light o que sea más suave y no la traducción fuerte que dice la Biblia. También en la traducción deberíamos de ser cuidadosos cuando nosotros leemos un texto y sobre todo cuando damos una interpretación, una reflexión en torno a ese texto que hemos leído. Que el Señor nos dé sabiduría para interpretar su palabra. Bendiciones. El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito.